En un mundo envuelto por escenarios deslumbrantes, reflectores implacables y multitudes que vibraban al unísono, era fácil dejarse llevar por la ilusión de que el éxito se construía únicamente frente a las cámaras. El glamour que llenaba las redes sociales, los trofeos exhibidos en vitrinas doradas y los contratos millonarios firmados con plumas de lujo creaban una narrativa seductora, la de que la fama era el destino final, la cima del esfuerzo, la consagración de la victoria. Pero, ¿y si existieran historias que nunca fueron contadas? Historias que no brillaban, que no se volvían virales, que no ganaban hashtags, pero que sostenían lo más verdadero de un artista. En medio de tantos rostros maquillados, discursos ensayados y sonrisas perfectas, había corazones que latían en silencio, corazones que cargaban promesas hechas lejos del público, en hogares humildes, en habitaciones pequeñas, en susurros entre madre e hijo. Jeon Jungkook, el aclamado magnate de BTS, era visto por millones como un fenómeno global. Cantante, bailarín, productor, ícono de moda, inspiración para jóvenes de todo el planeta. Sus pasos eran copiados, su voz era ovacionada, sus palabras se convertían en titulares. Pero detrás de la grandiosidad del nombre Jungkook, existía un niño que comenzó a recorrer su camino con lo más puro que tenía, el deseo de retribuir. Mucho antes de la fama, antes de los aplausos, antes incluso de comprender qué significaba ser un ídolo del K-pop, Jungkook hizo una promesa silenciosa, no al mundo, sino a una sola persona, su madre, una mujer fuerte, resiliente, sencilla, pero de corazón inquebrantable. Ella fue la primera en escuchar su voz, la primera en ver sus torpes pasos de baile en el pasillo de casa, la primera en decirle, tú puedes. Y fue por ella que él decidió no rendirse, incluso en los momentos en que su cuerpo pedía descanso, cuando su mente gritaba que no aguantaba más, o cuando la soledad lo envolvía en los dormitorios de los trainees. La historia de Jungkook no comenzaba en los escenarios, ni en las premiaciones, ni siquiera en el día del debut de BTS. Comenzaba mucho antes, entre las calles humildes de Busan, donde un niño delgado corría descalzo con los pies sucios, y el corazón lleno de sueños que todavía no sabía nombrar. Lo único que sabía era que amaba cantar, que amaba ver el rostro de su madre iluminarse cuando inventaba melodías con objetos de la casa o improvisaba pasos frente al televisor. Ella reía, ella aplaudía, y cada risa de ella era un empujón invisible. Ve, hijo, tú puedes. Fue en ese ambiente de afecto, esfuerzo y esperanza que Jungkook aprendió lo que era el verdadero amor, no el idealizado de los cuentos de hadas, sino el amor real, el que prepara una comida sencilla con lo poco que queda en la despensa, el que trabaja horas extras para pagar la matrícula de la escuela, el que sonríe incluso cuando todo está cuesta arriba. Ese amor moldeó al pequeño Jungkook. Ese amor fue su primera melodía, y es ese amor escondido detrás de los escenarios lo que explica mucho de lo que él es hoy. No se podía entender a Jungkook sin comprender el lazo invisible, pero irrompible, que lo unía a su madre. Mientras el mundo gritaba su nombre, ella susurraba consejos. Mientras él temblaba en los bastidores de su primera audición, era la mirada de ella la que lo guiaba mentalmente. No había audiencia que valiera más que el orgullo de su madre, y fue con esa motivación que se lanzó de cabeza en un universo donde nada estaba garantizado. La industria del K-pop era implacable, las críticas llegaban rápido, la comparación era constante, pero dentro de Jungkook había algo que no podía quebrarse, la voz de la mujer que lo había criado. Esa voz lo acompañaba cuando los días eran demasiado largos, cuando el frío de Seúl lo cortaba por dentro, cuando los entrenamientos terminaban en agotamiento. Siempre era ella, el recuerdo que mantenía su corazón cálido, y por ella soportaba. Mucho antes de los escenarios abarrotados, de las transmisiones en vivo para millones y de las estatuas de cera en museos de celebridades, había una casa sencilla en Busan, donde el olor a arroz recién hecho se mezclaba con risas infantiles. Allí, en un hogar pequeño pero lleno de vida, un niño llamado Jeon Jungkook comenzaba a formar sus primeros sueños. Entre paredes descascaradas, con un televisor viejo y un ventilador que hacía más ruido que aire, había algo que ni el tiempo podía corroer: el afecto. Jungkook creció rodeado de un amor que no se aprendía en los libros, sino que se sentía en el toque, en la mirada, en la presencia. Su madre no tenía riquezas materiales, pero poseía un tesoro que muchas familias millonarias jamás conocerían: dedicación absoluta. Ella se levantaba antes del sol, preparaba el desayuno, lavaba ropa, hacía cuentas que no cerraban, y aún así, encontraba tiempo para sentarse al lado de su hijo y escucharlo tararear. ¿Cansada? Sí. Muchas veces exhausta, pero siempre presente. Cuando Jungkook regresaba de la escuela cabizbajo, por haber sido demasiado tímido para responder una pregunta, era ella quien lo hacía reír con bromas sencillas. Cuando él le decía que quería ser cantante, bailarín, artista, ella escuchaba con atención,
no como quien alimenta una fantasía, sino como quien reconoce la chispa de una vocación. Y esa escucha lo fue todo. En un mundo que silencia a los niños sensibles, ella lo escuchó. En una sociedad que exige dureza, ella valoró su dulzura. La decisión de ir a Seúl fue dura para ambos. Él era solo un adolescente, ella solo una madre, pero había coraje en los dos. Jungkook se subió a un autobús con una maleta en la mano y el corazón apretado. Ella quedó parada en la acera, despidiéndose, intentando guardar en su retina la última imagen de su hijo aún niño. En su chaqueta, él llevaba un pedazo del mundo que dejaba atrás. Una carta. Escribirla le había dolido a ella más de lo que cualquier palabra podría explicar, pero era necesario. En esa carta puso su fe, sus miedos, sus consejos y su amor. Era una despedida, pero también un recordatorio. Nunca estarás solo. Con apenas 15 años, Jungkook llegó a una ciudad que no perdona la ingenuidad. Dormía en colchones finos, compartía habitación con otros trainees, entrenaba hasta que su cuerpo gritaba de dolor. Extrañaba el olor de la comida de su madre, su voz, la sensación de seguridad, pero leía la carta cada noche y lloraba en silencio, avergonzado de parecer débil. El mundo le pedía demasiado, pero había prometido demasiado como para rendirse. Cada paso en los fríos estudios de entrenamiento era un paso más cerca de cumplir la promesa hecha con la mirada. Voy a hacerte sentir orgullosa, mamá. Los años pasaron entre rechazos, críticas, agotamiento físico y dudas, pero él resistió. Cuando BTS debutó en 2013, Jungkook apenas tenía 15 años. Era casi un niño intentando sobrevivir a un océano de expectativas. Los primeros años fueron duros, pocas victorias, muchos comentarios crueles, críticas que dolían como golpes, pero él no se quejaba. Estaba concentrado, decidido a evolucionar, a no desperdiciar la oportunidad. Aprendió a cantar mejor, a bailar con más precisión, a producir, a hablar inglés. Y cada vez que podía, llamaba a su madre. A veces solo para escuchar su voz, otras para desahogarse después de un mal día. Ella siempre repetía, «Aquí estoy, hijo, ve con todo, te estoy viendo desde aquí». Cuando las ganancias comenzaron a llegar, Jungkook no se dejó deslumbrar por autos, ropa cara o lujos. Su primera acción fue cuidar de quien lo había cuidado siempre. Empezó a enviar dinero en silencio, sin alardes. Cuando la casa necesitó una reforma, él se encargó. Cuando ella tuvo dolores de espalda, le mandó una silla de masajes. Cuando enfermó, él pidió permiso para verla. Todo sin publicaciones, sin fotos, sin entrevistas, porque aquello era sagrado. Jungkook solía decir en privado, «Solo me consideraré realmente exitoso cuando mi madre nunca más tenga que cargar una bolsa de compras». Mientras el mundo imaginaba que compraría un lujoso penthouse en Seúl, él decidió construir algo especial en Busan, una casa para su madre. Diseñó parte de la planta, escogió los muebles, decoró los espacios y puso especial atención en la cocina, porque recordaba una frase que ella solía decir, «La cocina es donde una madre pasa la mayor parte de su vida». No hubo fotos, ni marketing, ni titulares. Aquella casa no era para el mundo, era un agradecimiento hecho ladrillo por ladrillo. Incluso con el éxito mundial, Jungkook mantenía rituales íntimos, llamaba a su madre después de cada concierto, escribía cartas a mano en fechas especiales, y siempre encontraba una forma de estar presente. Varios trabajadores de Hybe contaron momentos conmovedores. Después de grandes premiaciones, como el primer Daesang, Jungkook desaparecía unos minutos. Una vez fue visto detrás del escenario, con los ojos enrojecidos, sosteniendo su celular y murmurando, «Lo logramos, mamá. De verdad lo logramos». Nunca publicó eso, porque había cosas demasiado grandes para Internet. En entrevistas, jamás mencionó lo que hacía por su familia. Nunca habló de facturas pagadas ni regalos. Cuando le preguntaban el secreto de su éxito, respondía con sencillez, «Mi madre, ella es mi heroína». Y no era un guión, no era estrategia de relaciones públicas. Era el corazón de un hijo hablando. Con los años, los fans comenzaron a descubrir poco a poco la magnitud de esa relación. Detalles en entrevistas, gestos, historias de bastidores. Y entonces entendieron que no estaban frente a un simple ídolo, sino frente a un hijo excepcional. Jungkook siempre fue el Golden Maknae, el prodigio de BTS, pero por encima de todo, era y sigue siendo un niño de Busan que quería hacer sonreír a su madre. Construyó un imperio, sí, pero también construyó un puente indestructible entre dos corazones. Cargó los sueños de ella junto a los suyos, y aunque voló alto, nunca dejó de tener los pies firmes en aquel suelo humilde de donde salió. Y por eso, la próxima vez que lo veas brillar en el escenario, recuerda, detrás de esa mirada intensa, de esa voz poderosa y de esos pasos firmes, existe un corazón que nunca olvidó de dónde vino, un hijo que cumplió su promesa, un niño que creció pero nunca dejó de ser hijo.
Porque en el corazón de toda leyenda hay una historia de amor, y para Jungkook, ese amor siempre tuvo un nombre: madre.